Muy bien. Muchas gracias por la presentación y por la introducción. Soy Juan José Pérez Navarro, responsable de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en Gasol Energy Solutions. Es un placer para nosotros estar aquí participando de este encuentro empresarial de la Confederación de Empresarios de Sevilla y, bueno, desde luego moderando esta mesa se titula Descubre el potencial del hidrógeno verde para impulsar la competitividad empresarial, reducir costos operativos y fortalecer la sostenibilidad. Pero sobre todo es un placer compartir esta mesa con mis compañeros ponentes, que son profesionales del sector de la energía y de el hidrógeno verde, de la talla, pues, como veis aquí, Diego Toscano, Jaime Rojas y Marcos Tuite. Gracias por estar con nosotros y gracias a la Confederación de Empresarios de Sevilla por darnos la oportunidad de compartir nuestra visión del hidrógeno con este foro. Muchas gracias. En primer lugar, por favor, permitidme que os presente muy rápidamente mi empresa, Gasol Energy Solutions. Somos una empresa cuyo núcleo principal es la gestión de contratos de construcción de parques renovables en formato EPC. Gasol superó la barrera de los 3 gigavatios instalados en 2023. Estamos en pleno proceso de internacionalización y hemos consolidado nuestra posición en Estados Unidos e Italia. Como objetivo para 2024 tenemos estar presentes en Alemania y México. Además, estamos abriendo nuestro abanico de negocio desde los parques fotovoltaicos, que ha sido nuestro núcleo durante muchos años, hacia contratos de construcción de parques eólicos, grandes instalaciones de baterías e hidrógeno renovable. Y para terminar, y antes de introducir a mis compañeros, me gustaría, por favor, hacer mención al clúster andaluz del hidrógeno verde, que es la asociación de la mano de la cual venimos aquí hoy. El clúster andaluz del hidrógeno es el nexo de conexión entre las empresas que están trabajando en la cadena de valor del hidrógeno verde en Andalucía. Realiza una labor muy importante de fomento de las sinergias entre las empresas del sector. Además está teniendo un papel clave en el desarrollo de la normativa de regulación que concierne al hidrógeno verde en la comunidad autónoma y es la punta de lanza en cuanto a divulgación y formación en esta tecnología. Tecnología que tiene una diversidad y una versatilidad que puede hacer que responda a muchos de los objetivos y necesidades de descarbonización que se nos presentan. Y sin más dilación, permíteme por favor que presente a nuestro primer ponente, Diego Manuel Toscano Cruz. Diego es el subdirector del producto hidrógeno y director técnico de Biogas en José Bengoa. Es ingeniero técnico industrial con especialidad en química industrial y comenzó su carrera profesional hace 30 años en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, desarrollando proyectos de investigación para producción de hidrógeno con electrolizadores alcalinos, almacenamiento en hidrógenos metálicos y producción eléctrica mediante el uso de pilas de combustible de ácido fosfórico. Posteriormente se incorporó al sector industrial intensivo y durante 19 años ocupó distintos puestos de responsabilidad en la factoría ENCE Huelva. Hasta que en 2015, siendo director del Departamento de Energía, decidió cambiar de sector pasando al mundo del IPC, de la mano de Abengoa, sector en el que se ha responsabilizado de la dirección técnica de distintos proyectos, tanto en el sector de la energía como del agua, ciclo combinado, biomasa, biofuel, waste to energy, depuración de aguas, desalación, etc. Y desde hace un año compatibiliza la subdirección del producto hidrógeno con la dirección técnica del área de biogás dentro de Cosa Bengoa. Diego, por favor, introdúcenos un poco el enfoque de Cosa Bengoa respecto al hidrógeno verde y cuéntanos un poco qué es esto del producto hidrógeno. Muy bien, pues en principio, buenos días a todos, gracias por la presentación, es un placer. En principio yo creo que es propio que introduzcamos a Cosa Bengoa, que entiendo que muchos de vosotros conoceréis lo que es la antigua Bengoa, y Cosa Bengoa es un grupo que surge de la unión del grupo Cosa Energy y Bengoa. Fundamentalmente la línea de trabajo viene siendo las propias de cada una de estas actividades, pero nos gusta decir que somos una utility global integrada en los negocios de agua y energía, ¿no? De tal manera que nuestro negocio fundamental es el desarrollo de plantas, bien sea para testero o para nosotros mismos, en lo que trabajemos juntos en estos dos sectores, ¿no? Fundamentalmente en el sector energético trabajamos con las energías renovables, cubriendo lo que es el sector fotovoltaico, el sector de eólico, el
hecho de generación de energía eléctrica con biomasa, el waste to energy, biocombustibles e igualmente solar térmica, ¿no?, que ha sido nuestro núcleo durante bastante tiempo, ¿no? El hecho diferenciador de Cosa Bengoa con respecto a otros es que a nosotros nos gusta añadir una vertiente importante de tecnología, ¿no?, de innovación en los proyectos. Y un poco respondiendo a tu pregunta en relación a lo que son productos, nosotros identificamos en este marco de avance estratégico a nivel de evolución del sector energético 4 productos fundamentales. Uno de ellos es el tema de biocombustible, en el que de la mano de tecnólogos y con acuerdo de colaboración con socios tecnológicos hemos desarrollado tecnologías de gasificación de residuos urbanos y residuos industriales que permitan obtener biocombustible. Hablando como biocombustible, combustibles para aviación, para movilidad, mediante la valorización de estos residuos. En el sector del control de potencia de plantas disponemos de otros productos porque entendemos que la gestión energética de las plantas es fundamental, es decir, ser capaz de gestionar una producción renovable que es inherente, que tenga fluctuaciones junto con un producto o un consumidor que necesita cierta estabilidad, utilizando un sistema de almacenamiento de energía, bien sea eléctrico o bien sea térmico, con una conexión a red. El cómo gestionar eso dentro de una planta hace que determinadas plantas puedan ser eficientes y por tanto económicamente viables o no. Otro producto en el que trabajamos es el tema del almacenamiento de energía, no solo la parte eléctrica, sino la parte también térmica. Pues disponemos de soluciones contenerizadas de batería de litio o bien de soluciones contenerizadas o no de almacenamiento térmico utilizando fluidos caloportadores. Y por último, centrarme un poco en el tema que nos ocupa, en el producto hidrógeno. El producto hidrógeno, el enfoque que tenemos es no solo en la construcción y promoción de plantas de hidrógeno híbridas a partir de fuentes renovables y con almacenamiento de baterías, almacenamiento de hidrógeno, sino además disponer o poner a disposición de los clientes lo que son sistemas completos de electrólisis, ¿no?, que es un poco el núcleo de esta planta, donde disponemos de acuerdos con socios que aportan los equipos y nosotros integramos dentro de una planta o industrializamos nuestros equipos, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque fundamental en el tema de hidrógeno? Nuestro enfoque fundamental, al ser una utility, es ir a concesiones de venta de hidrógeno. Nuestro enfoque es hacer plantas y vender el hidrógeno a un precio competitivo, garantizando la calidad y la cantidad, de tal manera que el riesgo que actualmente pueden tener los clientes de entrar en el sector hidrógeno lo asumamos nosotros, que somos conocedores de lo que es el producto, de lo que es la tecnología, y el cliente firma un acuerdo marco de suministro o compra de un hidrógeno a un plazo medio largo. Ese es un poco nuestro enfoque. Muchas gracias, Diego. Muy interesante la iniciativa del producto hidrógeno, bueno, y el enfoque de Cosa Bengoa frente al hidrógeno renovable. Bueno, permitidme por favor a continuación que os presente al siguiente ponente, es Jaime Rojas, que es Jaime Rojas Blanco, director de Ingeniería y Proyectos en Hi5. Jaime es ingeniero de telecomunicaciones y MBA, con 20 años de experiencia en dirección de proyectos internacionales de generación de energía y producción de combustibles renovables que han supuesto una inversión global de más de 7.000 millones de euros. Inició su carrera en Becosa, grupo de TEA, dedicada a energía solar, eólica y proyectos de biomasa. Y en 2011 se incorpora a Bengoa, Estados Unidos, donde fue responsable de proyectos como el proyecto Solana, una planta termosolar de 280 megavatios con 6 horas de almacenamiento en sales fundidas en Arizona, y el proyecto Fulcrum Sierra, una planta de producción de combustibles sintéticos a partir de 175.000 toneladas de residuos al año para su posterior transformación en SAF ubicada en Nevada. En 2021 se pasa al mundo del hidrógeno renovable y se incorpora a Hi5 como responsable de ingeniería y proyectos. Por favor, Jaime, preséntanos un poquito Hi5 y bueno, cuéntanos vuestro enfoque sobre el hidrógeno renovable. Muchas gracias, Juanjo. Sí, bueno, el cambio del mundo de hidrógeno ha sido un poco intentando cerrar el círculo. Realmente, bueno, toda la generación de energía y la generación de combustibles llega un momento en el que tiene un impacto muy positivo, pero lógicamente, pues en el contexto de la energía, la generación de electricidad es una parte menor, ¿no? Entonces, el hecho de tener un vector energético como es el hidrógeno, que sea capaz digamos, de convertir más energía en un combustible que se puede utilizar para casi cualquier cosa, se puede utilizar para la industria química, se puede utilizar para movilidad, se puede utilizar incluso como para la electricidad, luego lo comentaremos más adelante, pero hace que realmente haya un interés para hacer proyectos. Entonces,
hay mucho interés por parte de muchos fondos, en concreto Whiteshire Capital, que es el dueño de Hi5, y ellos se dedican a hacer inversiones en proyectos de transición energética. Hi5 es la plataforma que han desarrollado para proyectos de hidrógeno y derivados. Pues nosotros lo que nos dedicamos es a iniciar un proyecto, pues empezando a pensar para qué lo vamos a utilizar, porque realmente el hidrógeno está muy bien, tiene muchas ventajas, pero todavía no tenemos un mercado donde podamos venderlo, digamos, como se vende pues, otro tipo de materia prima o otro tipo de producto final. Entonces ahora mismo es un poco empezando el proyecto por la demanda, quién lo pide, para qué lo pide, pero nosotros nos hemos especializado en entender muy bien cómo se quiere utilizar, entonces hacemos un proyecto adaptado a cada cliente y buscamos pues, cómo llegar a venderles ese hidrógeno en las condiciones de presión de temperatura, de cantidad, de perfil de consumo que necesitan, ¿no? Entonces estamos haciendo proyectos de movilidad, de hecho nuestro ámbito de trabajo es por toda Europa, y luego en España pues, tenemos también proyectos que trabajan para la industria química, proyectos para la industria cementera, para la industria de cemento, y luego el salto que hemos dado últimos también para la producción de metal. Muchas gracias, Jaime, muy interesante nuestra estructura frente al mercado y bueno, muy ambiciosa la apuesta de Hi5 en este sector. A continuación me gustaría presentaros a nuestro tercer ponente, Marcos Tuité. Marcos es químico industrial por la Universidad de Málaga y actualmente ocupa el puesto de responsable de ejecución de proyectos de hidrógeno en CEPSA. Marcos ha desarrollado su carrera de más de 35 años en el sector del petróleo. Comenzó su andadura en la refinería de CEPSA en San Roque, donde se incorporó como joven ingeniero de procesos recién salido de la carrera. Allí ocupó distintos puestos en el ámbito de la operación en ingeniería. Tras esos 15 años, en lo que hoy es el Energy Park, en 2002 pasó al área internacional de CEPSA y dentro del área de producción y extracción de petróleos, en el yacimiento de Orkut, en el desierto argelino, que es uno de los mayores descubrimientos de la década. Fue responsable de operaciones en campo y fue puesto que ocupó durante 5 años, en sus palabras, los mejores años de su carrera. Seguidamente participó desde su concepción en la construcción del gasoducto submarino de Mercaz entre Argelia y España, con una inversión de más de 1.000 millones de euros, donde fue responsable de operaciones y más tarde director general de la compañía. El gasoducto a día de hoy es una infraestructura estratégica para España que proporciona la única unión directa con los yacimientos de gas argelinos. Y ha sido también director de Seguridad y Medio Ambiente en CEPSA a nivel global desde el año 2022. Pertenece a la dirección de hidrógeno de CEPSA como director de ejecución de proyectos. Bueno, Marcos, se habla mucho en el sector de la estrategia de CEPSA Positive Motion. ¿Podrías describirnosla un poco y contarnos? Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, pues agradecer, ¿no?, la invitación de la Confederación de Empresarios de Sevilla, ¿no?, por esta invitación y por esta charla tan interesante, y a ti, Juan José, por organizarla. Bueno, CEPSA es una compañía que va a cumplir ya casi 100 años. Empezamos en el año 29 en una refinería, la primera refinería de España, que se localizó en Tenerife, y desde entonces pues llevamos satisfaciendo pues, las necesidades de combustible de la sociedad, del mercado nacional y del mercado internacional, ¿no? CEPSA es una empresa global, internacional, tiene orígenes canarios, porque empezamos en Tenerife, pero en Andalucía tenemos una presencia muy importante y estamos muy orgullosos de ser la primera empresa de Andalucía. Positive Motion, ¿qué es lo que queremos ser? Nosotros, como una empresa que llevamos toda la vida desarrollando combustibles fósiles, queremos liderar la transición energética y queremos ser líderes, pero desde dentro. Es decir, estamos comprometidos a ir cambiando nuestros productos fósiles por productos renovables, de manera que consigamos que para el año 2030 una parte significativa de nuestro EBITDA venga por ingresos de productos renovables. Y por supuesto, pues tenemos una ambición numérica, ¿no?, porque esto al final se tiene que trasladar en números. Nuestro compromiso para el 2030, definido en Positive Motion, es
reducir nuestras emisiones de nuestras fábricas y de nuestras refinerías un 55% y conseguir que al menos el 20% de la huella de los productos combustibles que utilizáis todos, ¿vale? Pues ese 20% esté descarbonizado. Además de este reto para el 2030, nuestro compromiso es llegar a la descarbonización total en el año 2050, o sea, ser lo que se llama net zero. Perdóname, y Marcos, ¿cómo materializáis esa estrategia en Andalucía, en nuestra comunidad? Bien, bueno, pues en Andalucía la estrategia de Positive Motion y de descarbonización se traduce en dos sectores. Uno es la producción de biocombustibles. Sabéis que los biocombustibles, al final entra el CO2 dentro de lo que es el ciclo, y el biocombustible, pues el CO2 que se emite es un CO2 biogénico, ¿no? Entonces, hemos ya empezado y a principios de este año hemos puesto la primera piedra y estamos ya con el proyecto para una planta de biocombustibles en Huelva de 500.000 toneladas. Esperamos ponerla en marcha en el año 26 y es una inversión cercana a los 1.000 millones de euros. Por otro lado está el valle de hidrógeno de Cepsa, andaluz de Cepsa, y nuestro compromiso es llegar a 2 gigavatios de producción de hidrógeno. Este valle se divide en 2 hubs, uno y que está exactamente en nuestros centros industriales, el de Palos y el de San Roque, y en cada uno de ellos va a ir 1 gigavatio, ¿vale? En el de Huelva lo vamos a dedicar a nuestro propio autoconsumo, porque nosotros llevamos utilizando hidrógeno probablemente con el color equivocado, era gris, ahora será verde, pero somos conocedores de hidrógeno desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, la producción de Huelva va a ser dedicada al autoconsumo y a la producción de fertilizantes sostenibles que en el futuro se utilizarán también para combustibles marinos. Y en Algeciras lo vamos a dedicar, dado nuestra presencia en el estrecho de Gibraltar, donde somos número 1 en el suministro de fuel a los barcos, pues nuestro gigavatio va a estar dedicado a la producción de amoníaco. Cepsa va a liderar estos proyectos, pero no lo va a hacer solo. Tenemos grandes socios, muchos de ellos ya se han publicado, ¿no? Son de renombre internacional, son primeras empresas en estos sectores, y estamos convencidos de que esto lo tenemos que hacer conjuntamente. ¿De acuerdo? Para terminar, esto lo vamos a fasear. La primera fase la vamos a empezar en Huelva con 400 megavatios. Esperamos tomar la decisión de inversión prácticamente a final de año o a principios del que viene para empezar la construcción en ese momento. Y llegarán otros proyectos de metanol en Huelva y empezaremos también con nuestro hub en Algeciras. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a Cepsa por su apuesta por el hidrógeno renovable en Andalucía. Y bueno, ahora me gustaría dar un pequeño paso atrás y empezar por volver al principio y consultaros, Diego, ¿podrías explicarnos brevemente qué se considera hidrógeno renovable y cómo se produce? Bueno, en principio vamos a sentar un poco la base. Hidrógeno como tal solo hay uno. O sea, el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza y como tal solo hay uno, el H2, ¿vale? Le ponemos apellidos porque de alguna manera nos ayuda a identificar cómo de bueno es ese hidrógeno para con la naturaleza o para con el sistema, no con el medio ambiente. En el sentido de que, bueno, depende de la fuente que utilicemos o el procedimiento industrial o químico que utilicemos para obtener ese hidrógeno, pues va a tener más bonanza o menos bonanza. Cuando decimos hidrógeno verde, decimos que ese hidrógeno verde es ecosostenible o medioambientalmente sostenible porque se obtiene a partir del agua mediante un proceso de electrólisis, ¿no? La electrólisis fundamentalmente es un equipo en el que tú suministras agua y suministras electricidad y produce hidrógeno y oxígeno. Es una tecnología que se inventó en torno a los años 1800, que se viene utilizando tradicionalmente desde el final del siglo XIX en la industria del cloroálcali, con lo cual aquí no estamos descubriendo nada nuevo, es algo que está
estamos llevando a unos límites técnicos que ahora mismo la industria requiere, ¿no? Entonces, ese hidrógeno verde, la característica fundamental que tiene es que la energía eléctrica que suministramos a ese equipo procede de una fuente renovable. Es decir, esa fuente renovable puede ser un campo fotovoltaico, un campo eólico, una industria geotérmica, una mareomotriz, cualquier fuente cuya generación no produzca emisiones a la atmósfera, ¿no? Entonces, el beneficio del hidrógeno verde es fundamentalmente que su huella de carbono es nula, ¿vale? Esto es lo que aporta un beneficio, y en tanto en cuanto solo hay un hidrógeno susceptible de sustituir a otros hidrógenos, le hace por ejemplo el gris que se obtiene a partir de gas natural, o el hidrógeno negro que se obtiene de carbón, o el hidrógeno azul que se obtiene de una energía nuclear, para que, digamos, la huella de carbono de la industria se reduzca sustancialmente. Muy bien, y por continuar, por favor, Jaime, cuéntanos cuáles son los principales usos y implicaciones que tiene el hidrógeno verde. Pues bueno, principalmente lo usamos como un vector. Un vector quiere decir algo en lo que tú transformas para luego hacer otra cosa distinta. Entonces, hay una industria química, por ejemplo, refinerías o por la producción de tipos de químicos que necesitan hidrógeno. Hay producciones industriales que necesitan hidrógeno, por ejemplo, para hacer atmósferas reductoras, para procesos de producción de acero, por ejemplo, ¿no? Hay otros procesos que necesitan hidrógeno simplemente por la variación térmica, o sea que el hidrógeno se puede quemar y quemándolo consigues lo mismo que quemando gas natural, lo mismo en el sentido de que consigues la energía suficiente. Aquí tenemos, lógicamente, un problema porque realmente aquí estamos compitiendo con la natural. La natural ahora mismo nos ha pasado momentos, cuando hace un par de años pues, había fluctuaciones muy importantes en las que el precio subió muchísimo y resultaba muy interesante pensar en el hidrógeno como sustitución. Ahora que el precio del gas natural ha bajado, pues ya no es tan interesante. Otras aplicaciones que pueden ser pues, de movilidad. Tenemos aplicaciones en las que tenemos coches que pueden utilizar una pila de combustible con hidrógeno para poder funcionar. ¿Vale? Esos coches todavía no están disponibles en el mercado y de hecho necesitamos también una infraestructura de estaciones de recarga de vehículos, además de tener el coche. El coche lógicamente es muy caro, pero que aparte todavía no existe esa infraestructura, con lo cual es algo todavía a medio y largo plazo. Y luego, como último tipo de uso que necesitamos es también el tema del transporte. O sea, el hidrógeno se puede convertir también en un combustible líquido. O sea, se puede combinar, como decía Marcos antes, con CO2, o incluso se puede combinar con nitrógeno para producir amoníaco, y ambos son combustibles que se pueden utilizar pues, para transporte marítimo, para transporte aéreo, se pueden utilizar en distintas condiciones, incluso para transporte por carretera, como metanol, inyectándolo en un coche de gasolina. Entonces, realmente nos da muchas posibilidades. Lógicamente, no todas las posibilidades son factibles a día de hoy, se irán viendo, son nichos de mercado que van a ir apareciendo y, lógicamente, en función del precio que consigamos de hidrógeno, pues vamos a poder acometer unas u otras. Muy bien, porque Jaime, has comentado antes que de Highlife estáis dando el salto a producir metanol verde. Explícanos las razones y qué retos supone este cambio. Sí, o sea, realmente el salto, el cambio de mentalidad es, oye, el mercado del hidrógeno todavía no está maduro, no hay un sitio en el que primero el transporte es complejo, no hay un mercado que yo pueda comprar y vender, transportar. Entonces, los proyectos que tenemos en la actualidad son proyectos relativamente pequeños, quitando excepciones de grandes multinacionales que tienen realmente un consumo de hidrógeno gris ya actual y lo sustituyen por hidrógeno verde, es el caso de Cepsa. El resto de consumidores son pequeñas cantidades y eso dificulta la economía de escala. Entonces, el salto a hacer un combustible renovable precisamente es para hacer nosotros esa economía de escala. Estamos produciendo en la primera planta que estamos desarrollando en Gijón, pues una planta de 100.000 toneladas de metanol, y esa planta lo que va a conseguir es pues tener un consumo muy importante y que consigamos la economía de escala suficiente para que la producción de hidrógeno sea adecuada. Bien, pues muchas gracias, Jaime. Marcos, ¿quieres hacer algún apunte sobre aplicaciones, metanol? No, bueno, yo decir desde Cepsa, como lo vemos, ¿no? Coincido con lo que acaba de decir Jaime, ¿no? O sea, el hidrógeno sirve para muchas cosas, pero sobre todo sirve para aquellas aplicaciones donde no hay otra solución que el hidrógeno. Es decir, tenemos coches, movilidad, está muy bien, habrá coches de hidrógeno, por supuesto,
pero lo que realmente no hay una solución para la descarbonización, que es el transporte pesado, ¿vale? Ya sea por la aviación, por barco o por carretera, pues allí habrá la única solución a día de hoy es el hidrógeno y sus derivados. Diego, ¿quieres aportar algo más? No, coincido totalmente con ello. Yo creo que el hidrógeno va a ser un vector en el sentido de que va a ser, o es actualmente ya, la materia prima que se utiliza en otros procesos de síntesis, como por ejemplo, como comentaba Lima, el metanol, el amoníaco. Actualmente ya hay plantas en desarrollo comercial y en operación comercial para producir amoníaco verde, y eso desde el punto de vista empresarial es algo que tenemos que tener claro. Es decir, eso aporta un valor añadido a las empresas que utilizan ese hidrógeno verde para producir productos verdes y que por tanto consiguen un marchamo verde que le posiciona en el mercado como un producto novedoso, y que incluso a nivel de coste la repercusión económica que tiene utilizar el hidrógeno sobre el producto final es totalmente asumible por el mercado, ¿no? Y prueba de ello es experiencia de fertilizantes verdes que ya algunas empresas están haciendo en España, que posteriormente dan lugar a cultivos verdes y a productos verdes. Gracias, Diego. Al hilo de lo que comenta Diego, Marcos, ¿tú cómo crees que el hidrógeno verde puede beneficiar y aportar valor a las empresas en comparación con otras energías? ¿Y qué sectores se pueden ver más beneficiados del uso, ese cambio de uso del hidrógeno verde? Bueno, al hilo de lo que estaba comentando Diego, ¿no? Creo que su apunte es muy acertado, ¿no? La sociedad está cambiando y hay muchas empresas muy comprometidas con la transición. Esto del hidrógeno es porque tenemos que evitar que el planeta suba la temperatura más de 1,5 grados, ¿no? Ya hay muchas empresas comprometidas. ¿Por qué las empresas están comprometidas? Bueno, pues una de las razones es porque el consumidor está ya demandando productos sostenibles. La juventud hoy en día, nuestros niños, o también en otras edades de la población, ¿no? Van al supermercado, compran huevo biológico y no se preocupan por el precio, ¿no? Pero sí son conscientes de la importancia de sus acciones, ¿no? Los jóvenes hoy en día se están replanteando los viajes, el tipo de transporte y la huella del CO2, ¿vale? Entonces las empresas que conocen esa necesidad, pues ahí tienen un nicho competitivo y claramente van a apostar, ¿no? Evidentemente también hay unas presiones regulatorias que lo están haciendo, ¿no? Pero en cualquier caso esto sí va a beneficiar a todos. ¿Por qué? Porque esto es una revolución. Va a hacer falta una inversión enorme para que el planeta, el mundo, cambie de una industria o de unos combustibles fósiles a unos combustibles renovables. ¿Qué sectores? Yo creo que en general todos, ¿no? Porque aquí hay empresas tractoras o sectores tractores, pero al final, pues, en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista logístico, habrá que crear bases en los puertos, habrá que hacer transformaciones en las flotas navales y de aviación, tendremos que electrificar mucho más el país, habrá que implantar muchas más solares y eólicas, y todo esto al final mueve la economía y en general pues todos estos sectores, además del resto, ¿no? Pues se van a ver favorecidos. No nos olvidemos que esto va a ser una inversión enorme. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Jaime, ¿quieres aportar algo? Sí, no, quería aportar que tenemos que ver también la oportunidad del hidrógeno como una oportunidad de país. O sea, no solamente Andalucía, por supuesto, tiene dentro del país incluso una posición todavía más favorable, pero siempre está un poco al lado de decir, ¿por qué tengo que gastar tanto dinero en una reconversión de todo a lo verde? No es el objetivo, o sea, el objetivo, por supuesto, es reducir la huella de carbono, pero es mover la economía y tener la oportunidad de generar todo ese hidrógeno en España. En España tenemos una ventaja fundamental, que es que la energía se está convirtiendo en un bien relativamente barato, comparado con lo que es en Europa, ¿no? Tenemos una capacidad todavía de generar muchísima más. Las redes, lógicamente, se tienen que desarrollar. Tenemos que tener formas de llevar después el producto final, llámese hidrógeno, llámese combustible renovable, a Europa o al consumidor final, o consumirlo aquí directamente, porque también una forma
de ventaja que podemos tener es que ya que generamos el hidrógeno aquí, ya que tenemos energía barata aquí, lo que queremos también es que las industrias se implanten aquí, en vez de lugar de tener industrias que se implanten en Alemania, en Holanda, en otros sitios donde va a ser más caro llevarlo y transportarlo. Lo que estamos fomentando con todo este negocio de combustibles renovables es atraer a toda esa industria. O sea que creo que es importante que sintamos que realmente la oportunidad no es solamente, oye, pues hay una serie de empresas que se van a beneficiar y van a vender créditos verdes que no se ve dónde van a llegar, sino que al final todo esto repercute a largo plazo en nuestra industria, en nuestras posibilidades y en nuestra generación. Muchas gracias, Jaime. Avanzando un poquito, Diego, ¿qué innovaciones tecnológicas crees que están impulsando el uso del hidrógeno verde en el ámbito empresarial? Principales desafíos técnicos que enfrentan las empresas para hacer ese cambio de hidrógeno verde y cómo afrontarlos. Yo creo que los retos tecnológicos, o más bien como a mí me gusta llamarlo, oportunidades tecnológicas, se centran fundamentalmente en tres grandes bloques, ¿no? Tenemos el bloque de lo que son bienes de equipos, y ahí hay un aspecto tecnológico importante con desarrollo de equipos a escala ya una industrial bastante considerable, bastante grande. Hablamos ya de proyectos como por ejemplo poder desarrollar aquí en CESA de centenas de megavatios. Actualmente los equipos están en una escala, digamos, ligeramente inferior, ¿vale? Sí es cierto que el avance tecnológico de esos equipos en base al desarrollo y a las inversiones tanto privadas como públicas para desarrollar esos equipos está avanzando a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y los que nos movemos en este sector vemos como es constante cómo cambian los portfolios de los distintos suministradores, aumentando la capacidad, aumentando las eficiencias, aumentando la durabilidad de los equipos y poniendo a disposición de los que nos dedicamos a montar esos equipos o incluso a desarrollarlos, equipos sustancialmente bastante más competitivos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte de electrólisis. Hay otro tema que también comentó Jaime antes, que es el tema de transporte y almacenamiento. Es decir, transportar hidrógeno y almacenarlo no es algo trivial. Es algo que tiene su reto tecnológico en cuanto a que lo puedes almacenar a altas presiones, a medias presiones o incluso en estado líquido, ¿no? Y ahí hay avances tecnológicos, sobre todo en la parte de criogenización de hidrógeno, porque tiene un reto de consumo energético alto, pero hay avances en ese sentido de conseguir realizar esa criogenización a temperatura de, os comento, menos 270 grados, que no es fácil llegar, pero hay organismos que ya están poniendo a disposición de los clientes tecnología en ese sentido. Eso es un bloque. Otro bloque para mí, o para nosotros, para Coja Bengoa, es cómo se gestiona las plantas de generación de hidrógeno verde, en tanto en cuanto, al final de lo que se trata en estas plantas es disponer de un producto comercialmente competitivo comparado con otros. Entonces, el que eso se haga a un precio económico, fundamentalmente para nosotros es no solo una inversión, reducir la inversión que los empresarios tienen que hacer en los equipos, sino también el cómo en el día a día esas plantas se van a operar. Y fundamentalmente hay un reto importante que es la gestión eléctrica de esas plantas. No olvidemos que estas plantas, el 60-70% de su coste operativo se basa en el consumo eléctrico. El hecho de que tú puedas generar en los mejores momentos, almacenar esa energía para disponer de ella en los picos de consumo de precio alto y garantizando una estabilidad del proceso, eso no es trivial. Nosotros, nuestra apuesta es no solo disponer de equipos que consigan eso, sino sumar la inteligencia artificial en los proyectos, porque entendemos que eso o va a sumar importantes beneficios. Y por último, hay un tema de infraestructura, es decir, las redes eléctricas y las redes de gas. Hay un reto de que puedan ser capaces no solo de suministrar la electricidad que se necesita, sino de asumir inyecciones en la red de gas que permitan descarbonizarla. Muchas gracias, Diego. Jaime, ¿algo que aportar? ¿Innovaciones y desafíos? Bueno, sí, o sea, yo sobre todo, visto desde el punto de vista del promotor, de los que buscamos cómo llevar eso a la realidad, yo creo que el principal desafío es tener una infraestructura suficiente, y la infraestructura es principalmente tener la electricidad disponible. O sea, ahora mismo contamos con una red eléctrica que está pensada para, desde grandes centrales, llevar la electricidad a grandes consumidores. Pero aquí estamos hablando ya de que metemos muchísima más generación renovable. Entonces queremos integrar esa generación renovable que ya está empezando a llegar al límite de lo que se puede meter con el consumo actual, pero en el futuro toda la parte de hidrógeno va a favorecer que se haga un consumo adicional, además, como decía Diego, en las horas que más nos interesan, porque yo el electrolizador lo puedo poner a funcionar cuando la energía es más barata, o cuando hay más, o cuando sobra energía que no la puedo utilizar para otra cosa, ¿no? Entonces, eso por un lado.
el tema de puertos, el tema de cómo llevar el hidrógeno, cómo llevar los combustibles a otros emplazamientos. Entonces es un reto muy, muy importante. Y luego, aquí en esta región, obviamente, el agua. O sea, estamos teniendo una limitación de disponibilidad de agua. Obviamente, el hidrógeno no consume más que otras tecnologías, tenemos que para producir cualquier combustible hace falta agua, y este no es una excepción, pero el consumo, lo que necesitamos es tener capacidad suficiente, y eso se hace con un plan hidrológico en condiciones, pensando a largo plazo. No podemos de un día para otro decir, oye, pues vamos a tener que solucionar esto y mañana quitamos agua de aquí y la llevamos allí. No queremos competir con nadie, queremos que sea un plan pensando en que de aquí a largo plazo, pues hoy será el objetivo para toda España 2030 son 11 gigavatios de electrolizadores que consumen una cantidad muy, muy razonable de agua, no es un problema, pero claro, todo eso se quiere crecer. Por lo cual, si no empezamos a tener un plan para actuar dentro de unos cuantos años, pues no llegaremos. Gracias, Jaime. Marcos, sobre innovación y desafíos, ¿quieres aportar algo? Bueno, yo creo que el desafío es enorme, ¿no? Lo han dicho los compañeros, ¿no? Muy bien, ¿no? Todo esto es una cadena de valor que hay que generar. En cada una de ellas nos vamos a encontrar dificultades, ¿no? Hay muchas soluciones, como decía, ¿no? La electrólisis del año 1800, ¿no? Pero todo esto hay que ponerlo en el juego de la transición, ¿no? Y del cambio climático, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchas barreras, ¿no? Pero el mundo está muy decidido, ¿no? en hacerlo, ¿no? Yo en ese sentido pues soy optimista, ¿no? Gracias, Marcos. Contéstame, por favor, ¿cómo contribuye el hidrógeno verde a la reducción de emisiones y al cumplimiento de objetivos climáticos? Para continuar. Bueno, vamos a ver, tenemos que evitar entre todos el tema del 1,5 grados, que es fundamental, ¿no? Y esto es lo que nos mueve, ¿no? No podemos estar calentando más el planeta, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos del hidrógeno, el hidrógeno no es la única solución, es parte de la solución, ¿no? Se han dado ya muchísimos pasos, ¿no? Para la electrificación, coches con baterías. El hidrógeno no va esencialmente hacia esos mercados, va a coexistir, por supuesto, pero lo fundamental es aquellos sitios donde no se pueden descarbonizar, donde la electricidad no llega, porque una batería montada en un avión puede hacer que el avión no pueda despegar por el peso, ¿de acuerdo? Para eso lo que se necesita es una molécula verde, y la molécula verde es el hidrógeno de sus derivados, ¿no? ¿Cuánto va a contribuir el hidrógeno? El hidrógeno va a contribuir pues, prácticamente, según nos dicen, un 22%. Es decir, prácticamente los sectores de difícil descarbonización, que vuelvo a repetir que son el transporte pesado, que es la industria pesada, cuando tiene que calentar a altas temperaturas no valen hornos eléctricos y hay que utilizar combustible, y también para la generación de energía eléctrica. No olvidemos que cuando no haya renovables, cuando no haya viento, no haya luz, no haya agua, habrá que tener unas instalaciones de backup, ¿vale? Y esas instalaciones de backup de generación de energía eléctrica serán con hidrógeno. Para esos tres sectores es donde vemos el hidrógeno y va a responder prácticamente a un 20% de la captación del CO2, ¿no? Desde el punto de vista de cantidad, ese 20% va a equivaler aproximadamente a 600 millones de toneladas de hidrógeno, y eso, para que lo pongáis más o menos para que sepáis más o menos qué significa, pues eso serían prácticamente 2.000 proyectos en el mundo, como el que CEPSA quiere hacer en Andalucía. Harían falta 2.000 proyectos de ese nivel para conseguir que pudiéramos dar hidrógeno a esos sectores descarbonizados, no CEPSA, entre todos. CEPSA, si hace una planta de hidrógeno verde y no hay nadie más que la haga, pues esa planta pues no tendrá al final mercado, ¿no?
Muy bien, gracias Marcos, creo que está muy bien explicado. Vamos a continuar, Jaime, si te parece. Cuéntanos un poco, tú que eres experto en regulación y en normativa, ¿cuál es el apoyo que estamos recibiendo de las administraciones? ¿Qué incentivos financieros existen? ¿Y qué postura tiene la administración frente a regulación y normativa? Por favor. Bueno, a ver, aquí la administración tiene un papel fundamental, porque los primeros proyectos, lógicamente, no salen solos. O sea, ahora mismo alguien quiere montar una planta de hidrógeno y tener un cliente y venderlo, y es muy difícil que salga a los números. Tiene que ser un uso pues, muy adecuado, una cantidad muy adecuada y, bueno, y que realmente haga una mejora en el producto final. Por lo cual, al final, hay programas que son los que, bueno, pues todos nosotros estamos intentando acceder con distinto éxito, pero bueno, en general las empresas que estamos presentes pues se van consiguiendo avanzar. Son programas de proyectos que le llaman pioneros o de cadena de valor, o sea, fomentan que se empiece a hacer ese negocio, que empiece a haber los primeros proyectos, que empiece a haber una tecnología de suministro, un número de equipos, un ecosistema. Entonces, por eso es muy importante aquí el concepto Valle. El concepto Valle no es más que, oye, como es muy difícil transformar un país de un día para otro, pues vamos a empezar por los puntos donde se dan las mejores condiciones, que son pues, que tengas un consumidor, que tengas conexión eléctrica, que tengas agua, y entonces y en ese punto es donde intentamos generar conceptos Valle, y eso pues hay en España pues hay varios, lógicamente los más importantes pues, están en Huelva, Algeciras, Tarragona, por el consumo también de la parte industrial, Bilbao, el norte, o sea, hay varios puntos donde se empieza a generar ese cambio. A partir de ahí, en esos programas, pues se da ayudas a la inversión, se dan ayudas, ahora están empezando a dar ayudas también a la operación, o sea, una reducción, digamos, que se llama algo así como contratos por diferencia, que digamos te da una ayuda adicional para pagar el coste del hidrógeno o el diferencial de coste del hidrógeno, el gap, que se produce entre lo que tú puedes comprar o lo que tú puedes pagar y al precio que lo estamos generando, ¿no? Y luego a nivel de regulación nos encontramos con un problema importante, que es que estamos trabajando en un sistema en el que estamos englobados al ser hidrógeno con la industria química, cuando aquí realmente, al ser un electrolizador, o sea, tiene poco que ver con la industria química. Si pensamos en la industria química, digamos, la complejidad que tiene, los riesgos ambientales que suele tener, ¿no?, asociados, aquí estamos hablando de proyectos de menor escala, modulares, que realmente no tienen otro uso de químicos. Entonces, la normativa está evolucionando a simplificar la tramitación para adaptarla a la realidad del hidrógeno, ¿no? Eso tiene muchísimo tiempo, necesita tiempo y necesita pues, el esfuerzo de todos. Por eso desde el clúster pues, tenemos la Comisión de Normativa de Regulación, que es la que estamos trabajando precisamente en hacer ver a la Administración cómo vamos o sea, qué medidas se pueden ir implementando para simplificar la tramitación y para ayudar en el desarrollo del proyecto. Muy bien. Diego, ¿quieres aportar? Yo simplemente un poco lo que comentaba Jaime, ¿no? Es decir, el tema actualmente del hidrógeno a nivel de coste pues no resulta competitivo, pero sí es cierto que hay mucha presión institucional y gubernamental a base de ayuda y a base de lo que es el banco del hidrógeno, que intenta compensar ese déficit, ¿no? Evidentemente el hidrógeno es una realidad a día de hoy, ha venido para quedarse, hay un recorrido, hay una curva de aprendizaje, hay una curva pues, a nivel técnico, pero también a nivel normativo, como comentaba Jaime. Pero hombre, hay luz al final del túnel, me explico. Se están trabajando intensamente por parte de los que metidos en este negocio, así como por parte de las instituciones que están teniendo buena acogida, y yo creo que eso va a hacer, eso va a dar fruto más temprano que tarde. Y luego los cambios tecnológicos se hacen a muy largo plazo, o sea, el cambio de combustibles líquidos al gas natural, por ejemplo, pues tardará un 30 o 40 años. Entonces, lo que pasa es que aquí queremos hacerlo todo muy rápido, y eso es la dificultad que tiene. Realmente, de hace 5 años para acá, la situación ha cambiado radicalmente, y seguramente de aquí a 5 años, pues también cambiará radicalmente. Es cierto, hay un tema que ayuda a eso, que bueno, ayuda, a nosotros nos viene bien, pero está basado un poco en la necesidad de descarbonizarse, pero sobre todo en la necesidad de la independencia energética que tenemos de países. Es decir, eso es clave y eso es lo que está haciendo que las instituciones y los gobiernos apuesten claramente por este vector energético. Yo ahí diría también, ¿no? Vamos a ver, hoy en día el hidrógeno producido vía electrólisis, si lo comparas como lo producimos por la refinería, pues no es rentable, ¿eh? De eso somos conscientes todos, ¿no? Pero esto ya pasó con la energía solar, cuando hace 25 años tampoco era rentable. Gracias a que se concedieron las inversiones en un mercado que no era maduro, que las placas todavía no eran
muy eficiente. Pues gracias a eso, hoy en España tenemos pues, de los mayores desarrollos de renovables de toda Europa, gracias a que se incentivó. Hoy en día ya no se incentiva la solar, ya no se subvenciona, pero al principio hubo que hacerlo. Con el hidrógeno estamos en la misma situación. Los que vamos a ser pioneros nos vamos a encontrar con una tecnología pues, muy distinta en rendimiento a lo que nos vamos a encontrar dentro de 10 años. Vamos a tener dentro de 10 años a lo mejor un equipo que ya son obsoletos porque la tecnología va a avanzar mucho. Entonces, el tema de la financiación es fundamental, el tema de las ayudas es fundamental. Sin ayudas no van a salir los proyectos. Ahora mismo hay una burbuja enorme, vosotros lo sabéis, las plantas de hidrógeno salen en los periódicos como setas, ¿vale? Pero al final no se desarrollan por esa falta de ayudas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, el incentivo es fundamental. El apoyo institucional, yo creo que, como dice Diego y Jaime, lo tenemos totalmente, ¿no? La Junta de Andalucía, con la unidad aceleradora de proyectos, ha dado un impulso enorme. Sí es cierto que tenemos que seguir trabajando entre todos. Y luego el tema de la regulación tiene que o bien favorecer o motivar, ¿no? Y eso lo sabéis muy bien los empresarios, ¿no? Tenemos que tener leyes claras para correr menos riesgo. Muchísimas gracias, Marco. Por favor, os voy a pedir que hagamos en 30 segundos una reflexión cada uno, muy rápido, para enfocar el futuro del hidrógeno verde en Andalucía. Diego, por favor. Mi mensaje de fuerza, digamos, sería como algo que el hidrógeno ya a día de hoy es una realidad. Ya hay proyectos que están siendo operados y explotados por parte de empresas, que ha venido para quedarse, que esto va a seguir la curva o la curva de aprendizaje que hemos seguido con nuestras tecnologías, con el agravante de que aquí sí hay una presión quizá más institucional y gubernamental por los aspectos que comentaba anteriormente, ¿no? Hay una necesidad imperiosa de descarbonizarse, hay una necesidad imperiosa de independencia energética, y eso, bajo nuestro punto de vista, va a hacer que la evolución técnica, la evolución a nivel de ayuda, la evolución a nivel normativa, avance a un paso que nunca hayamos antes visto, ¿no? Jaime, por favor. Sí, bueno, un poco yo creo que el mensaje es el mismo. Tenemos una oportunidad muy buena. Creo que estamos sentando las bases, todas las empresas, para que el desarrollo se haga y se haga aquí, porque realmente estamos en un contexto internacional donde todo el mundo está apostando por ese cambio, y yo creo que lo que tenemos que hacer es favorecer, no poner trabas, y lógicamente el resultado no se verá a corto plazo, pero sí a medio y largo, cuando empecemos a tener esos nichos de mercado que hoy lo son, con proyectos muy concretos, se vayan extendiendo y vayamos poder aportar soluciones complementarias. Y yo creo que eso es muy importante, que no vamos a competir con otras tecnologías, solamente vamos a irnos a los huecos donde no se pueden cubrir con otras tecnologías. Y por favor, Marco. Pues yo lo resumiría en 3 palabras, ¿no? Uno, primero, optimismo, ¿no? Esto lo podemos hacer. El segundo, el concepto de revolución. Esto va a ser una revolución para todos. Y el tercero es una oportunidad. Una oportunidad para todos, y sobre todo para Andalucía, como se ha dicho, disponemos de una capacidad de fabricar renovables enorme, y hoy en día es Andalucía pues una de las zonas geográficas mejor posicionadas en Europa y en el mundo para desarrollar el hidrógeno. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta del público. Pues gracias por vuestra atención, agradecer a Diego, a Jaime y a Marcos vuestra ponencia. La verdad es que tengo que comentar que no es habitual que 3 profesionales de esta categoría se junten para dar una ponencia de hidrógeno, así que bueno, por mi parte muy agradecido, gracias a la Confederación de Empresarios y a todos los asistentes.